Le damos la más cordial bienvenida a nuestro estudio de hoy, de este miércoles 9 de marzo. Estaremos estudiando el tema de la vida y le invitamos a permanecer con nosotros. Está basado en el Evangelio de Juan y se dio en el contexto de la noche que el Señor fue entregado. Es un océano de sabiduría el que ocurrió esa noche en el diálogo del Señor con sus discípulos y en el discurso o los discursos que Él dio. Vamos pues a entrar en materia en este estudio. Juan 14 y leo 6, como dice así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Estamos enfatizando el tema de la vida, ya que en estudios anteriores vimos el camino, la verdad, y ahora vamos a introducirnos a aprender sobre la vida. ¿Qué es la vida? Esa respuesta, para entender ese tema necesitamos pedirle a Dios su ayuda y lo vamos a hacer en este momento. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te quiero pedir que nos des la gracia y el entendimiento de qué es la vida de acuerdo a tu palabra y que está en este versículo de Juan 14:6, que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro sobre qué es la vida. A mí, al exponerla, y a mis oyentes, y a todos juntos al escudriñar el resto de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a seguir con la ayuda de Dios. Entonces, conforme a las Sagradas Escrituras, se puede decir que hay dos manifestaciones de la vida. Y es bien interesante que las dos primeras apariciones de la palabra vida en las Escrituras son muy reveladoras y las vamos a ver. La primera es en la Escritura de Génesis 1:20 y leo, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Quiero que le preste atención a esta palabra seres y a esta palabra vivientes, porque son dos palabras diferentes que nos van a servir para nuestro estudio sobre la vida. Dice, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Aquí es Dios el que da origen a los seres vivientes por medio de su palabra. La segunda escritura donde aparece mencionadas estas dos palabras con referencia a la vida es en Génesis 1:30. Pero a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene aliento de vida que se arrastra sobre la tierra les doy toda planta verde para comer, y fue así. En este versículo deseo resaltar la palabra aliento de vida. Las traducciones de las Sagradas Escrituras han sido una gran ayuda a lo largo de los siglos, pero a veces no nos ayuda a entender no es como estudiarlas en los idiomas originales, porque fíjese usted que Génesis 1:20 dice seres vivientes. La palabra seres es la misma palabra aliento aquí, y la palabra vivientes aquí es la palabra vida. Entonces uno no sabe si están hablando de la misma palabra, pero al escudriñar las escrituras en el idioma original, me di cuenta que el versículo 20 está diciendo la misma palabra seres que en el versículo 30 aliento, y vivientes que la palabra vida. Vamos a ver cómo se escriben y cómo son esas palabras y cómo las podemos tratar. Estas son las palabras que usa el idioma. Nefesh, nefesh, esa es la palabra utilizada para seres y aliento. En Génesis 1:20, seres
La palabra es nefesh. Y en Génesis 1:30 la palabra aliento es igual nefesh. Y en hebreo es esta palabra, nefesh, nefesh. ¿Qué significa nefesh? ¿Qué podemos entender por nefesh? Porque no hay una consistencia en la traducción. Algunas veces se traduce como aliento, ya hemos visto, en otras veces, en estos dos versículos solamente vemos que se produce como seres, por ejemplo, seres en el versículo 30 y aliento en el versículo 20. Y hay muchas otras ocasiones en que esta palabra nefesh se traduce como alma. Y entonces uno en castellano no sabe a qué se está refiriendo. Pero ¿qué es nefesh? La referencia a la vida. ¿Qué es nefesh? Bueno, las escrituras, ir a las escrituras es nuestra mejor ayuda. Esta palabra, nefesh, la podemos entender como una criatura que respira. Nefesh tiene que ver con la respiración. Eso significa, la primera aparición de la palabra vida es la respiración. ¿Y cómo dice el versículo que sucedió? El primer versículo, cuando ya se empieza a referir a seres diferentes a las plantas y diferentes a los planetas y a las lumbreras, vemos que en el versículo 20 dice, Dios dijo, produzcan las aguas seres, o sea, seres que tengan esa capacidad de respirar, seres vivientes. Estamos analizando la palabra seres, que es la palabra nefesh. Nefesh. Entonces, la vida tiene que ver con la respiración. La respiración es algo inherente. Aunque tenemos 12 sistemas, más o menos, 11, 12 sistemas en el cuerpo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso general que controla todo, el único sistema que nosotros podemos medio manejar es el sistema de la respiración, el sistema que es la primera aparición en las escrituras, la primera impresión de vida que hay, es la respiración. Dios dijo, produzca seres, produzca seres, veamos cómo dice, seres, sí, la primera mención es seres que respiran, pescuezos que respiran, seres que la vida viene en la respiración. Decía que es el único sistema que podemos controlar. Y es impresionante que la vida esté relacionada con la respiración, pero hay otras cosas que están relacionadas con la respiración. Por ejemplo, la ira. La ira, me refiero en las escrituras sagradas, no me refiero a los conceptos que tengamos nosotros de la vida o de la ira. Puede ser que el concepto que tengamos de la ira sea como una consecuencia, pero no lo que es su origen. Y el origen de la ira está relacionado con la respiración. El que está iracundo respira entrecortado. El que está haciendo ejercicio, el que está corriendo, respira entrecortado. Y entonces una consecuencia de esto es una especie de estrés, una especie de angustia que a veces ni siquiera le permite dormir ni tener claridad en sus emociones. Para uno tranquilizarse, si le van a tomar la presión, el que se la toma dice, respira tranquilo, respira profundo. Si le sacan uno sangre en un laboratorio, generalmente quien lo hace le dirá a uno, extienda su brazo, apriete el puño y respire profundo. ¿Por qué hacen esto? Porque la respiración está relacionada con la vida, con
lo más importante para continuar viviendo. Pero lo más extraordinario es que en el Salmo 145, versículo 8, por ejemplo, aparecen unos atributos de Dios, los atributos conocidos como atributos de misericordia, que le fueron revelados a Moisés y que en su totalidad han sido enumerados y estudiados por los especialistas y han llegado a la conclusión que son 13 atributos de misericordia y aparecen en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y los atributos de misericordia en Éxodo y enumerados en el Salmo 8, 145:8, el primero de ellos es pródigo en gracia. Dios es pródigo en gracia. Creo que voy a usar el pizarrón para poder tener más espacio. Entonces, de los 5 atributos de misericordia que aparecen en el Salmo 145, el primero es pródigo en gracia. El segundo es misericordioso. El tercero y el cuarto es largo, literalmente. Lo puedo interpretar, pero literalmente sería largo de nariz. ¿Qué tiene que ver la nariz? ¿Y por qué se le atribuye a Dios? Porque el Salmo 145:8 está refiriéndose a Dios, no a otro ser, a Dios. Él es pródigo en gracia, Él es misericordioso, Él es largo de nariz. ¿Qué quiere decir eso? No es otra cosa nada más que una respiración profunda. Y curiosamente, lo único que nosotros podemos manejar en nuestros sistemas del cuerpo que son autonómicos o que son automáticos es la respiración y no por mucho tiempo. Para quitarnos el estrés, el mejor consejo es respirar profundo. Para poder dormir y conciliar el sueño, si no lo logramos, una buena costumbre, respirar varias veces profundamente, inhalar y exhalar el aire en el doble de tiempo que ocupamos en inhalar. ¿Por qué esto es atribuido a Dios? Y no solo en el Salmo 145, en Éxodo 34, 7, 6 y 7, y en cualquier otra parte de las Escrituras donde se habla de la ira de Dios, muchísimas veces aparece la palabra relacionada con la nariz. Aquí en el Salmo 145, el atributo 3 es erech, largo, y el 4 es apaim, está en plural, largo de narices. En otras partes dice af, solo el singular de nariz, o sea, que contengas tu ira, pero está diciendo como que contengas tu respiración. La vida pues está relacionada con la respiración, pero hay algo más que está relacionado con la vida y con la respiración. Y esto es, como decía, la palabra nefesh es inhalar y exhalar. Pero en la medida que uno está inhalando y exhalando, como que viene a identificarse con Dios como una especie de gracias porque estoy vivo, gracias porque puedo respirar. Después de un ataque de tos o después de un golpe en el estómago donde le sacan el aire a uno, qué horroroso es no poder respirar. Hasta el nombre de Dios uno podría estar pronunciando. Es que el hecho de respirar es una especie de oración y de decirle gracias Señor, gracias Señor. Todo el tiempo, gracias Señor, gracias porque estoy vivo. Entonces, la vida, el Señor Jesucristo cuando dijo yo soy
la vida, está refiriéndose en que Él es el que dio el soplo de vida en la primera ocasión del Génesis 1:20, y dijo Dios, produzcan las aguas, dijo Dios, dijo el Señor Jesús, porque Él es Dios, Él es el verbo creador, produzcan las aguas seres, es decir, seres que respiran, nefesh, que tiene la capacidad de inhalar y exhalar. Él es la vida y Él está dándole a esos seres para que puedan vivir en este planeta esa capacidad de respirar y de inhalar y exhalar. Luego podemos afirmar que si un ser no respira o deja de respirar, pues perderá la vida. Entonces, la primera palabra, eso es importante, es nefesh. Nefesh es relacionado con la vida, diríamos, la vida vegetativa o la vida animal, en el sentido de que compartimos esa capacidad todos los seres vivos que nos movemos en la tierra y que caemos en el rango de los mamíferos, bueno, de las aves, los insectos, etcétera, etcétera. Así lo dice la vida animal. Muy bien, sigamos y averigüemos cuál es la otra palabra. La otra palabra utilizada en las Escrituras para referirse a la vida es Jaim, Jaim. Y esta palabra la encontramos aquí en el versículo 30 y en el versículo 20. Son dos palabras, hemos dicho, seres nefesh, vivientes, esto es hayá, la palabra vida, vivientes. Si esto es la vida, el acto de vivir es el acto de respirar, la palabra vivientes tiene otra escritura que es la palabra hayá, hayá. Esto es el ser vivo propiamente, es algo más profundo que solo el hecho de respirar. Muy interesante, analicémoslo aquí en este versículo. El versículo de Génesis 2:7, donde aparece la formación del hombre, nos va a dar una explicación un poquito más detallada y profunda sobre lo que estamos estudiando acerca de la vida. ¿Quién es el dador de la vida? Pues el dador de la vida es Dios. El dador de la vida es el que dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que da vida, el Señor Jesús. Entonces el Señor Dios, dice el versículo 7 de Génesis 2, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. ¿Qué palabras utiliza la Escritura cuando dice sopló en su nariz aliento de vida? ¿Y qué palabras utiliza en la palabra aliento y el hombre vino a ser un ser viviente? Eso es lo que vamos a escudriñar y analizar enseguida. Veamos. Vamos a desmenuzar este versículo de Génesis 2:7. Formó el Señor Dios. El verbo es vayitzer. El primer verbo usado en la Biblia, que le podríamos decir el verbo de creación, en hebreo suena bará. Se ha traducido como en el principio creó, bará. Dios creó, bará. Este bará tiene una relación muy estrecha como una organización de algo que está completamente casi inexistente y que viene a la existencia. Creó los cielos y la tierra, algo había pasado y entonces él viene a organizarlos. O si llegó a haber una hecatombe que no había nada, él está trayéndolos de la nada. Ese no es el verbo que está aquí.
en el Génesis 2:7. Hay otros verbos que se usan en la escritura, por ejemplo, el verbo asá. Asá, que también significa para indicar cuando Dios hizo, dice, hizo la obra que Él hizo. En el Génesis 2, del 1 al 3, aparece este verbo, la labor, lo que Él hizo, ese es el verbo asá. Ninguno de estos dos verbos y cualquier otro verbo aparece en Génesis 2:7. No son estos los verbos que están utilizados aquí, es este verbo que se lee Vayitzer. ¿Y qué quiere decir Vayitzer? Vayitzer se tradujo como formó, pero la idea es como algo muy especial, como un diseño, no solo es una creación o un hecho de Dios, las obras hechas, sino es algo más refinado. O sea, esta criatura que está relatándose en Génesis capítulo 2:7, que es la humanidad, requirió una atención especial de Dios. Y tan especial que el verbo vayitzer es utilizado también en otros versículos para hablar de la creación de otras criaturas, por ejemplo de los animales, pero solamente tiene una letra yud. Y en el caso del hombre, tiene dos letras yud. Y aquí se pueden sacar muchas enseñanzas, algunas quizá dignas eh, de meditar, de atesorar. ¿Por qué los seres que no son el hombre, los seres inferiores, por decirlo de una manera, cuando se relaciona la palabra y formó a los animales, es un vayitzer con una yud, con una de estas letras, pero en relación con los animales no aparece la segunda yud. En relación al hombre es que aparece dos yud. Algunos sabios dicen, bueno, es que el hombre tenía la capacidad de ir al mundo venidero. El hombre es una creación especial que Dios puso su especial atención para su formación. Así que lo va a diseñar algo así como que esta creación que Él ha hecho en 6 días, en el relato del Génesis 1, capítulo 1, tiene una misión para venir a este mundo que Él está formando, organizando, con planetas, con galaxias, con, soles, millones de soles, y está poniendo a este Adán, lo está formando en el versículo 7, para que lo gobierne, para que lo administre. Entonces tiene que tener las cualidades necesarias. Es como que si va a enviar, como cuando una empresa envía a un representante a otro país, le da los viáticos, un gobierno, una empresa, pues le da los viáticos para que se hospede adecuadamente, se conduzca adecuadamente, le da todas las facilidades para que sea un digno representante de la empresa o del gobierno. De igual manera, el ser humano, la humanidad, tenía el llamado para ser un compañero o un amigo de Dios en la creación, porque dejó algunas cosas de la creación para que Él las completara. Así lo vemos en el capítulo 2, versículos 16, 17, le puso la tarea de ponerle nombre a los animales y otras cosas más. Entonces lo está capacitando especialmente, Vayetzer. Y luego a este hombre, a los demás animales, él solo dio la palabra, pero a este hombre le sopló, Vaipaj. Eso es un soplo de Dios, una acción divina. Y luego dice,
hay dos palabras muy interesantes aquí. Dice aliento de vida. En hebreo sería Nishmat Haim. Nishmat. Y esta palabra sería Haim. Nishmat, aliento de, Haim, vida. Vida. Nishmat, aliento de vida. Pero no es la palabra nefesh, como la usada en el versículo 20 o versículo 30. Nishmat es algo diferente, que se está hablando respecto al ser humano. Veamos algo más. Veamos un poquito la palabra Haim. Haim aquí aparece en forma plural. Muchas veces esta palabra es utilizada en las escrituras y en el lenguaje de las personas que las estudian en esta forma, en forma plural, Haim, hablando de vidas, y algunos creen que se debe a que se está refiriendo especialmente a la vida eterna, a la vida venidera. Hay una vida aquí que está sustentada por la respiración y hay otra vida que es capaz de trascender esta existencia material y llegar a la vida eterna. Pero veamos la definición de la palabra Haim. Haim. Dice, viene de una raíz primaria que significa vivir, ya sea literal o figurativamente, causativamente, revivir, o sea, esta tiene que ver con la resurrección, mantener, dejar hacer, vivir, dar, prometer, es decir, estar completo. Entonces la palabra Jaim viene a ser muy especial porque trasciende la existencia de esta vida material a una vida perdurable y permanente. Muy bien, continuemos. Estoy analizando el versículo número 7 de Génesis capítulo 2. Luego que formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus narices Nishmat Haim, ese soplo de Dios, aliento de vida. Ahora dice Vayehi. Este es el verbo venir a ser, el verbo venir a ser. Vayehi, y el hombre vino, y Vayehi el hombre, y fue el hombre lenefesh haya. Entonces aquí nos habla de la palabra nefesh, es decir, el ser que respira, el ser que comparte la misma capacidad que el resto de las creaciones, de los animales, en ese ingresar y exhalar de la manera que sea, porque los peces lo hacen de una manera, las aves más o menos de otra manera, y los seres minúsculos de otra manera, pero en síntesis como que sería se resume en inhalar y exhalar. El hombre fue un ser viviente, Nefesh Haya. Nefesh Haya. Ahora, quiero hacer una digresión, un paréntesis sobre los verbos, la forma verbal que aparece para los verbos en este versículo. Y la forma verbal utilizada por las escrituras es el vayictol. ¿Qué es el vayictol? Vayictol, bueno, hay algunas formas de estudiar el hebreo que al vayictol le dan otro nombre. No quiero mencionar los nombres que dan porque podría, para los que no manejan el hebreo, crearles un poquito de dificultad. Voy a utilizar esta forma que es la que se usa en algunas academias, por ejemplo en la academia de eTeacher, una academia de idiomas
que está en Israel y que es auspiciada por la Universidad Hebrea. Entonces, en esa academia me refiero no a una tradición, me refiero a lo que es académico, a lo que es de universidad. La conjugación, las conjugaciones verbales tienen varias formas y una de ellas es el baictol. ¿Qué es el baictol? El baictol es un futuro, es un presente y un pasado. Esta forma de conjugar está tipificada muy claramente en las palabras de este versículo. Vamos a regresar para analizar lo que estoy diciendo de estos verbos. Ahora voy a analizar como un paréntesis la conjugación de los verbos que aparecen en Génesis 2:7, porque es muy importante referido al hombre. Entonces dice, formó. Nuestra traducción, nuestro idioma no puede darle un entendimiento completo a lo que dice la forma verbal baictol. ¿Por qué? Porque esta letra nos habla del futuro. Un yictol, formó, formará. Pero esta letra que suena aquí como va, vayitzer. Esta letra es una vav conversiva del futuro al pasado. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de un periodo en el proceso del verbo formar. Está hablando de un futuro, pero convertido al pasado. En este caso, y formó al hombre del pueblo de la tierra, también significaría que lo seguirá formando. Primero significa y formará al hombre. Pero esa vav que está al principio del verbo de va, yitzer, yitzer sería y formará. Va, yitzer significa lo formó. Entonces tenemos un pasado y por supuesto pasa por un presente. Pasa por un presente. ¿Qué quiere decir eso? Es muy interesante. Pues sí nos habla el entendimiento de que Dios está formándolo, continúa formándolo. Bueno, desde que nacemos, se mira en nuestra experiencia, no nacemos completos. Nacemos completos en cierta forma, porque tenemos todos los órganos, pero esos órganos tienen que madurar, crecer y desarrollarse. Lo mismo diríamos con las capacidades intelectuales, las capacidades sentimentales, de la misma forma que diríamos que hay un continuo madurar y madurar y madurar. Muy bien. Y sopló, vaipaj. Entonces, volvemos a lo mismo. Vaipaj también tiene la misma conjugación, vea conmigo aquí, esta letra es futura, o sea, soplará. Pero esta letra va, esta letra nos traslada el soplará al pasado, o sea, está bien traducido y sopló, pero cuando vemos que no es un pasado perfecto el que se utilizó, no es un pasado simple, sopló, él sopló, sino que es va y paj. Si fuera el pasado perfecto, en hebreo sería
Aquí, en este caso, yapaj, yapaj, o sería paja, paja. Entonces, hay que ponerle atención a esa, como pareciera especialización, pero no es especialización, es a esa lumbrera, a esa luz que nos da la forma en que están estos verbos conjugados. Porque ¿qué es lo que sopló? ¿Cuál es el resultado del acto formar y soplar? El resultado es Nishmat Haim. Nishmat Haim, dijimos que esto tiene que ver con la resurrección y este es un aliento de vida. Entonces aquí estamos ante el soplo de la vida eterna. Es algo que no se puede encajar de otra manera, porque ya el hombre tiene una vida vegetativa, el nefesh está respirando, está existiendo, pero aquí hay una promesa, igual que en Génesis 1:26 en adelante, 27 y 28, donde habla que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Ahí hay dos palabras muy especiales. Está la palabra imagen, tela, y semejanza es otra palabra diferente que ya no se dio. Nosotros no alcanzamos la semejanza, apenas alcanzamos la luz de la imagen, pero en eso ocurrió el pecado entre Génesis 1:26 y en Génesis 3:15 ocurrió el pecado. No pudimos alcanzar la semejanza, de manera que por eso cabe aquella escritura que dice que cuando Él consume todas las cosas, seremos como Él es, porque ahorita no estamos completos. Ahorita morimos, ahorita somos corruptibles y somos mortales. Pecamos y morimos. Y somos sujetos a cambios. Necesitamos estar perfeccionándonos todos los días en nuestros sentimientos, decisiones y emociones. Necesitamos entregarnos en las manos de Dios todos los días para hacer mejor las cosas y cumplir mejor las cosas. Y todo eso que le estoy hablando es Jesús, el dador de esa vida. Cuando Él dice a Tomás, yo soy la vida, nos está diciendo que Él es el origen de la vida, que Él es el que puede dar la vida eterna, el Nishmat Haim, pero está diciéndolo que está como en el futuro. El Nishmat Haim, eso vendrá después como la semejanza. No lo hemos alcanzado, porque si ya lo hubiéramos alcanzado no moriríamos. Entonces esta parte, Nishmat Haim, es algo que está como una promesa en el pasado, que cuando creemos en Él, cuando lo recibimos a Él y se dice, nacemos de nuevo para creer en Él, como le ocurrió como le fue informado a Nicodemo en el capítulo 3, esas son como las arras del Espíritu, y el encargado de hacer esto es el Espíritu Santo, el poder de Dios. Esa es la tarea que está como pendiente. Se está creando la condición en el pasado, pero en el futuro se tiene que concretar. Entonces, esta es el paréntesis que podemos decir muy importante de tomar en cuenta en Génesis 2:7, en la forma de conjugación del Vayictol, que está el pasado y el futuro, y por lo tanto incluye el presente. Entonces muchas cosas no tenemos que tomarlas como que ya fueron dadas, sino que tienen que ser alcanzadas. Por nuestro esfuerzo, no es por nuestro esfuerzo. A nosotros lo que nos toca es escudriñar las Escrituras y manifestar la fidelidad de Dios que nos viene dando la educación. Recordemos que la palabra que antecede en el versículo yo soy la vida es la palabra verdad. Entonces nosotros necesitamos caminar en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es ser educados, ser creados en el ABC de la palabra de Dios, y así ser conducidos para ir viendo a Dios. Y
en eso se va a manifestar en nosotros su fidelidad y sus promesas se van a hacer realidad por el escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y eso está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso está en el Génesis capítulo 2, 7. Ahí está el contenido de la redención desde la creación con el polvo de la tierra formado y donde se le sopla y se le soplará el Nefesh Hayah. El soplo presente o pasado es como una promesa y el futuro convertido o lo que es futuro es lo que vendrá en plenitud cuando ya no necesitemos morir y ya no pequemos más. Muy bien, vamos a, después de este paréntesis, de esta digresión, entonces continuemos ya para terminar nuestra lectura. Las Sagradas Escrituras desarrollarán a partir de Génesis 2.7 paulatinamente este concepto hasta llegar a la solemne declaración que el Señor Jesús o Dios le hizo a Tomás cuando le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy estamos enfatizando la vida. La vida es esa vida de este tiempo, Vayetzir, o sea, el hombre se fue formado para vivir en este mundo, pero la otra letrecita pequeña de que hablamos lo está capacitando para vivir en el siguiente mundo. Debido al pecado del huerto del Edén no pudimos de una vez entrar en esa plenitud del paraíso, fuimos expulsados del paraíso, pero Él vino. ¿Por qué está hablándole a Tomás? Porque es de esperanza de que Él va enseguida a dar su vida para que ir al mundo venidero sea una realidad y una capacidad para nosotros. Entonces, todos los componentes de la vida provienen de Él, por eso se declara, y ahora podemos como comprender mejor versículos como Juan 1.4, donde dice: en Él estaba la vida, el Jaim, la vida eterna, o el Nishmat Jaim, el soplo de la vida eterna. Y la vida era la luz de los hombres. La vida que Él trajo venía como una luz a los hombres. Claro, los hombres no le recibieron, porque nadie puede venir a Él si no le es dado de Dios. Si usted está viniendo a Él, si usted tiene amor y pasión por las Escrituras y por entender y por aprender, es que usted ha sido llamado, usted ha sido tocado por el Espíritu de Dios. Déjese conducir, siga adelante, siga en el ABC de la verdad, de la Torá, en el Amán, en la educación, y usted va a exhibir la fidelidad de Dios, haciendo cosas impresionantes como los grandes hombres y mujeres del pasado. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También dice: y como Moisés, esto estoy leyendo en el diálogo de Jesús con Nicodemo, versículo 14, y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga, diríamos, Nishmat esa neshama, esa capacidad de la vida eterna. Es el regalo más hermoso que nosotros podemos tener. En Juan 3.16 nos muestra, algo que es universalmente conocido y que no nos cansaremos de repetir. Nos muestra el porqué de estas cosas y el porqué de este proceder. De tal manera amó, a eso fue
fue el motivo, el amor. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, que Él mismo se disminuyó en su honor para venir y dar su vida y pagar la deuda que era necesario que fuera pagada, la deuda de la justicia, y de tal manera que aquel que camine en ese aprendizaje de la verdad, guiado por el ayo, por el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que va a tener? Vida eterna o Nishmat Haim, lo que fue prometido desde la misma creación del hombre. Y le dijeron, con esto concluyo en Juan 6:34. Le dijeron, Señor, danos de este pan. Y él contestó, Jesús contestó y les dijo, yo soy el pan de vida. Qué hermoso, ¿verdad? Él es el pan de vida, el sustento de la vida, el que nos lleva a la vida eterna. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y la última escritura que quiero tratar con ustedes en este estudio es Marcos capítulo 3, versículo 4. Este es un diálogo, una discusión que tiene el Señor con personas de aquella época que no alcanzaban a ver su misión, que estaban yéndose por otro lado. Y entonces Jesús les preguntó, ¿es lícito en los sábados hacer el bien o hacer el mal? Ellos por su costumbre, por su tradición, habían hecho ciertas normas y pareciera como que Jesús estaba violando esas normas. Sí, las normas de ellos las estaba violando, pero no las normas de Dios, porque Él las había dado y no puede contradecirse. Más bien nos está enseñando cómo proceder. Entonces Jesús les dijo, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer el mal? Salvar la vida o quitarla, y aquí el Señor se está refiriendo obviamente a la vida nefesh, o sea, salvar una vida, un animalito que está en un barranco, rescatarlo, o alguien que está enfermo y que si no se le auxilia, como él auxilió en este caso, y por lo que ocasionó esta discusión, va a morir. Entonces se refiere al nefesh. Dios nos da la vida vegetativa para que vivamos 70 años, 80 años y un poquito más de esos años, pero realmente diríamos que Dios ha establecido que la vida nuestra en esta tierra es de 70 años y solamente por misiones especiales que Él conoce podemos quedarnos más allá de los 70 años, ya sea porque podemos ser útiles después de esa fecha, de esas edades, o porque, bueno, podemos ser útiles sirviendo a otros, dando a otros, o porque otros necesitan superarse sirviéndonos a nosotros, como sería el caso de tener a un padre que ya no puede movilizarse, o una madre donde sus descendientes tienen que turnarse para cuidarlo o cuidarla y brindarse por entero hacia él o hacia ella. Así que esta es la enseñanza de la vida que hemos tomado hoy del Evangelio de Juan 14:6, cuando Jesús le dice a Tomás, yo soy la vida. Y vimos que hay una vida vegetativa o animal y una vida eterna que está prometida con la resurrección y que es parte de lo que esperamos, que no está dada todavía, sino en forma de promesa o de arras del Espíritu, como dice la Escritura. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus sagradas palabras escritas por aquellos santos hombres desde la antigüedad que nos enseñan y nos muestran la luz de la vida, el camino de la vida. Señor, gracias porque has
escogido que nosotros recibamos tu palabra, tu Torah, y que caminemos con ella y la escudriñemos para encontrarte ahí. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Gracias que nos has dado la vida para respirar y la vida para vivir en el mundo venidero. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo que nos sintonizó, le invitamos para volver a un estudio similar de hoy en 8 y en el ínterin los domingos también en las mismas plataformas de YouTube y de Facebook puede estar con nosotros a las 9 y a las 10 de la mañana con 25 minutos para un mensaje de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, que tenga una buena semana y hasta la vista.